Buenas tardes, jóvenes señoritas. Vamos a comenzar el capítulo de endocrinología a cargo del doctor José Luis Paz Ibarra con la ponencia de diabetes mellitus, quien es médico asistente del servicio de endocrinología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y además es profesor de la Cátedra de Medicina Interna de esta facultad. Palmas para él, por favor. Gracias. Bien, disculpándome la demora, yo salgo del hospital a las 2 de la tarde, así que entenderán el tráfico que he tenido que encontrar para estar con ustedes. Felicitarlos por su presencia. Es un día sábado, generalmente es un día de relajo. Y felicito también a los organizadores de este curso de verano que se suele dictar todos los años, con la intención de recalcar algunas cosas que ya ustedes han visto en sus cursos regulares de la universidad y que justamente demanda un conocimiento, un recordar de las cosas que han ido viendo, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Diabetes, en la especialidad que yo tengo, es la primera causa, junto con obesidad, de consulta, tanto en la parte ambulatoria pública como en la parte ambulatoria privada. Y también es un motivo de hospitalización bastante importante por las complicaciones que esta enfermedad trae. Tenemos un par de horas, creo que podemos cumplir el objetivo. Vamos a desarrollar todos estos puntos que se mencionan en la agenda. Y más o menos para centrarnos en el impacto de este problema, se dice que cada 6 segundos a nivel mundial, muere una persona por diabetes. Si cumplimos las 2 horas, echen pluma y saquen cuántas personas van a morir en el transcurso de la presentación. Al 2015, 415 millones de personas tenían diabetes. Se ha proyectado que al 2040 van a ser un total de 642 millones de personas con diabetes. En Sudamérica, 29.6 millones al 2015 y casi se duplica al 2040 la cantidad de personas con diabetes en Sudamérica. Esto quiere decir que al 2015 uno de cada 11 personas tiene diabetes o tenía diabetes y al 2040 uno de cada 10 personas va a tener diabetes. Ahorita somos 30. Esto significa que 3 vamos a tener diabetes. ¿Y esta realidad a qué se debe? Justamente ese efecto que se ve ahí. Mala alimentación y sedentarismo promueven ganancia de peso, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes, enfermedad cardiovascular. De lo que llegamos a ser desarrollados hasta la realidad actual, y esto se va duplicando cada vez más. Cuando nosotros decimos diabetes, solamente nos estamos refiriendo a la punta del iceberg. Pero fíjense qué hay por debajo. Están los genes, están los factores de riesgo, el llamado síndrome metabólico, el llamado síndrome de resistencia a la insulina, está la prediabetes y está la diabetes tipo 2. En el transcurso de la presentación vamos a referirnos a la diabetes tipo 2 fundamentalmente porque esta representa el 95% de todos los casos de diabetes a nivel mundial. Entonces es la diabetes más frecuente que vamos a ver y que independientemente de la especialidad que ustedes escojan, siempre van a tener la oportunidad de manejar un paciente con diabetes. Antes de que ustedes sean especialistas, van a ser médicos generales, médicos primarios y van a tener que manejar el tema preventivo promocional, que es lo que nosotros estamos tratando de fomentar. Esta lámina siempre me gusta presentar, ¿de acuerdo? En azul está el inicio de diabetes, cuando nosotros le decimos a la persona, usted tiene diabetes o usted tiene la glucosa alta en sangre. Pero fíjense que antes de que ya la persona curse con hiperglicemia, esta persona ya estuvo enferma. Y ya tenía prediabetes, ya tenía enfermedad cardiovascular subclínica. Todo comienza con los genes.
genes que nos predisponen o que nos defienden a hacer enfermedades. Si yo tengo mamá, papá diabéticos, lamentablemente tengo mayor chance de hacer diabetes a futuro. Si a estos genes que me dan susceptibilidad de enfermarme, lo expongo a factores ambientales como malnutrición, obesidad y sedentarismo, voy a desarrollar síndrome metabólico, prediabetes y en algún momento inicio de diabetes. Pero ¿cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el problema? Lo que comentábamos a un inicio, morbimortalidad cardiovascular, tanto por complicaciones microvasculares asociados a hiperglicemia, como a complicaciones macrovasculares asociados a los factores de riesgo cardiovascular clásicos. Un paciente con diabetes tipo 2 no solamente va a ser glicemia, también va a ser enfermedad cardiovascular, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular o enfermedad arterial periférica. Por lo tanto, ya nosotros no estamos, ahorita, ¿cuál es nuestra realidad? Vemos pacientes acá, al Hospital Revalliati llegan pacientes diabéticos ya muy complicados, 8, 10, 15 años de enfermedad con todas las complicaciones habidas y por haber. En la parte privada vemos pacientes acá. En primer nivel de atención, médicos generales, médicos primarios, médicos de familia, médicos internistas, tienen la oportunidad de trabajar con estos pacientes que recién comienzan la diabetes. Pero ojo, previamente ya su endotelio, previamente ya sus órganos han ido desarrollando complicaciones tanto micro como macrovasculares. Por lo tanto, cuando nosotros le decimos a un paciente, usted tiene diabetes, ya estamos comenzando con un organismo enfermo, con un organismo ya complicado, con un endotelio enfermo. Por esa razón, nosotros ya no estamos tan abocados en diagnosticar diabetes, nosotros estamos abocados a trabajar a este nivel, a lo que mencionábamos en el iceberg, acá. Detectar personas en riesgo, intervenir inmediatamente. Lo que ustedes tienen que hacer en la parte primaria, actividades preventivo-promocionales. ¿De acuerdo? El 2015, segundo CECLEN de Cayetano Heredia hace un estudio nacional y establece una prevalencia nacional de 7% de diabetes. ¿De acuerdo? En Lima, 8.4%. En toda la costa 8.2, en la sierra 4.5 y en la selva 3.5. Doctor, pero a mí me dijeron que en la sierra no había tanta diabetes porque la altura facilita o mejora el metabolismo de la glucosa, es cierto. Pero todos los que hemos viajado o somos de altura, sabemos cómo están las capitales de los departamentos actualmente. Están llenos de supermercados, están llenos de comida chatarra, están llenos de comida rápida, Kentucky, McDonald's, lo que ustedes quieran mencionar. Y eso nuestra gente está empezando a comer. Esa modernidad del carro, el automóvil, está empezando a llenar el interior del país. Por lo tanto, tanto en la sierra como en la selva, no es de sorprender que esté empezando a puntear la diabetes. Hay estudios en Cusco, por ejemplo, donde la prevalencia va desde 6 hasta 9%. Cusco, altura, fisiopatológicamente, según ustedes saben, en la altura la glucosa se consume mucho mejor, es mucho más eficaz el consumo de azúcar, pero si a esos genes nosotros exponemos estilos de vida poco saludables, vamos a despertar diabetes. ¿Cuál es el impacto de la enfermedad? La diabetes es la principal causa de ceguera en adultos. Es la principal causa de enfermedad renal terminal y diálisis. Es la principal causa de amputación de miembros inferiores de causa no traumática. Aumenta 2 a 4 veces la mortalidad cardiovascular y el accidente cerebrovascular. 65% de personas con diabetes mueren por un evento cardiovascular. Y más o menos el 29% de personas con diabetes mayores a 50 años de edad tienen enfermedad arterial periférica. Eso significa pobre circulación en miembros inferiores. ¿Eso a qué es igual? Pie diabético isquémico, la gangrena seca de los pies, que termina posteriormente en
amputación de miembros inferiores. ¿De acuerdo? Entonces, una persona con diabetes mal controlada va a desarrollar complicaciones micro y macrovasculares. Esta es la realidad en Perú al 2015. 7% de la población tiene diabetes. Es la octava causa de muerte en nuestra población, la sexta causa de ceguera en nuestra población según el registro del MINSA, la principal causa de enfermedad renal terminal y la principal causa de amputaciones no traumáticas. Estos son datos nacionales. 32% de infartos y 25% de accidente cerebrovascular en las personas con diabetes. Y una cosa preocupante es que de todas aquellas personas que se están controlando, que se están tratando su diabetes, fundamentalmente en los grandes hospitales del Ministerio de Salud, menos del 30% alcanza las metas de control. Más o menos se ha calculado que al 2030 vamos a ser 2 millones de diabéticos en Perú. Y se sabe que el 50% de personas que tienen diabetes desconoce que tiene diabetes. Hay un 50% de diabéticos no detectados en nuestra población. A ellos tenemos que ir a buscar. De lo contrario, ellos van a llegar con crisis hiperglicémicas o complicaciones micro o macrovasculares a nuestros hospitales. Y obviamente, si tratar a una persona con diabetes sin complicaciones cuesta como 10, tratar a una persona con diabetes con todas las complicaciones micro y macrovasculares cuesta como 1000. Imagínense ustedes un sistema de salud tan pobre como el nuestro, que aún sigue teniendo tuberculosis, que aún sigue teniendo enfermedades infectocontagiosas prevalentes, hacerse cargo de una enfermedad que representa miles de millones de soles para su tratamiento. ¿Y cuánto cuesta la prevención? Como 1. Estas enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, dislipidemia, se pueden prevenir. ¿Cómo? Desde pequeños, enseñando a la familia a comer, evitando el sobrepeso y la obesidad en los niños, tratando muy bien a esa gestante que está acudiendo a sus controles prenatales, evitando que esa gestante suba de peso, evitando que esa gestante se rellene de azúcar, chatarra, sal. Esas cosas que ocurren en el embarazo van a marcar la vida de ese niño. Y ustedes son los encargados, en primer nivel de atención, de atender muy bien y de orientar mejor a la mujer en edad fértil que se va a embarazar o la que ya está embarazada. Los criterios diagnósticos ustedes lo manejan mejor que yo, lo han visto en sus prácticas, lo han visto en sus teorías. Hay 4 formas de hacer el diagnóstico de diabetes. Nosotros estamos tratando de usarlos cada vez más en la población en riesgo. Pero también hay que recordar que desde ya hace algunos años se viene utilizando el término prediabetes. Hay algunos que dicen que no existe, otros dicen que estamos inventando enfermedades. Lo que sí se sabe es que las personas con prediabetes tienen una mayor morbimortalidad cardiovascular. Por todo lo que precede a la prediabetes. La prediabetes está precedido por la resistencia a la insulina o el síndrome metabólico que ustedes ya aprendieron. Por lo tanto, síndrome metabólico es igual a mayor frecuencia de diabetes y a mayor frecuencia de enfermedad cardiovascular. Diferentes tipos de diabetes, también ustedes ya lo aprendieron, ¿de acuerdo? De todos estos tipos de diabetes, la tipo 2 es la más común. Representa el 95% de todas las causas de diabetes. Y de todos los pacientes con diabetes tipo 2, 90% está asociado al sobrepeso y a la obesidad. La diabetes emotiva no existe, es un cuento. Los pacientes van a decir, mi mamá tiene diabetes emotiva, o a mí me dijeron que tiene diabetes emotiva, al igual que la hipertensión emotiva, que no existen. ¿De acuerdo? Diabetes es igual a hiperglicemia y punto. Lo que sí es cierto es que el estrés, la ansiedad, la depresión, como ustedes bien recuerdan, hace que se libere cortisol. Y el cortisol, como efecto metabólico y cardiovascular, sube la glucosa y sube la presión. Pero eso no quiere decir que sea la causa el estrés de la diabetes, simplemente es un descompensante o es un disparador de la diabetes. Esa es una diapositiva que quiero que la revisen bien y la interioricen para ver en qué persona nosotros debemos buscar diabetes.
Y para que no lean tanto, concentrémonos acá. La raza de por sí es un factor de riesgo y ahí figuran los latinos. ¿Y nosotros qué somos? Por lo tanto, todos nosotros estamos en riesgo de hacer diabetes. Así no tengamos historia familiar, nosotros vamos a hacer diabetes. Inclusive, cuando los gringos hacen sus estudios grandes, probando medicamentos nuevos, y hacen sus estudios multicéntricos, aleatorizados, randomizados, doble ciego, como quieran llamarlo, ya los latinos lo ponen en una población aparte. Y más o menos vamos representando entre un 15 a un 20% de toda la población que participa en ese estudio multicéntrico multinacional. Los latinos representan un porcentaje importante. Y es que nosotros somos factores de riesgo y hay medicamentos a los cuales respondemos bien y otros a los cuales no respondemos bien. Entonces, adultos con sobrepeso y cualquiera de estos factores de riesgo que se mencionan ahí, tenemos que buscar diabetes. En toda persona mayor de 45 años. Y se repiten los exámenes cada 3 años, o si hay mucho riesgo de esa persona, inclusive cada año se debe repetir los exámenes de despistaje de diabetes. Una glucosa en ayunas, una hemoglobina glicosilada, o tal vez una prueba de tolerancia a la glucosa cuando el riesgo es mucho mayor, para determinar si estamos frente a una persona con diabetes o ya estamos frente a una persona con prediabetes. ¿De acuerdo? Es un curso de terapéutica, entonces ya sabemos cuál es el problema, ya sabemos cuál es el origen de ese problema. Vamos a ver cómo podemos nosotros afrontar o tratar a una persona que acude a nuestra consulta con esta enfermedad. ¿De acuerdo? La diabetes no se cura. Una vez que aparece, no se cura. Si ustedes han escuchado que hay gente que cura diabetes, aléjense de ese, es un necio, es un charlatán, es un mentiroso, es un delincuente, como les digo yo. Que curan diabetes con hierbas, que curan diabetes con cirugía, que curan diabetes con otras cosas. Lamentablemente la diabetes es una enfermedad que no tiene cura. ¿De acuerdo? Y entonces, si no tiene cura, ¿para qué tratamos? Para prevenir complicaciones microvasculares. Las complicaciones microvasculares asociadas a diabetes, retinopatía diabética que termina en ceguera, nefropatía diabética que termina en insuficiencia renal terminal en diálisis, neuropatía diabética que termina en amputación de miembros inferiores. ¿Para qué más? Para prevenir las complicaciones macrovasculares. Las personas con diabetes tipo 2 se mueren fundamentalmente por enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, debemos ser capaces con nuestro tratamiento de prevenir las complicaciones y por ende la mortalidad cardiovascular. Para cambiar la historia natural de la resistencia a la insulina o la historia natural de la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Reducir la resistencia a la insulina bajando de peso con medicamentos. Mejorar o preservar los islotes, fundamentalmente las células beta productores de insulina, como vamos a ver posteriormente qué ocurre con las células beta en el tiempo, y tratar las comorbilidades o los factores de riesgo cardiovascular clásicos, llámese hipertensión, dislipidemia y tabaquismo. Y yo creo que esto es lo más importante, mejorar la calidad de vida y prolongarla, pero prolongarla pues con calidad de vida adecuada. ¿De qué nos sirve llegar a los 60 años si a los 40 ya entramos a diálisis? 20 años en diálisis. ¿Ustedes se imaginan 3 sesiones a la semana esos pacientes que ya están en diálisis, conectados a una máquina para poder hacer su vida, entre comillas, normal, porque no lo hacen normal? Un paciente en diálisis está muy limitado en muchas cosas. Un paciente amputado a los 50 años, ¿se imaginan si su vida va a ser normal? ¿Y va a vivir hasta los 80? Un paciente infartado, un paciente ciego temprano. La semana pasada hemos recibido un paciente de Tarapoto, 48 años, 10 años de diabetes, ciego, con síndrome nefrótico por nefropatía y pie diabético infectado. ¿Qué estamos haciendo en el interior? En tan corto tiempo se nos están complicando en el interior. ¿Todo por qué? Porque no concientizamos esto, o porque no sabemos, o porque simplemente sería peor saber y no hacer nada.
aunque la ignorancia o el desconocimiento no es justificación tampoco. Si uno se dedica a estudiar medicina es para justamente tratar, prevenir, resolver. Y si ustedes están a cargo de un centro en el interior, son responsables de la salud de todo ese pueblo designado a ustedes. ¿Cuáles son las estrategias con las cuales nosotros consideramos en el manejo de una persona con diabetes? A la cabeza, la glucosa, es cierto, diabetes es igual a hiperglicemia, por lo tanto, tenemos que hacer actividad física, enseñar a comer, alcanzar un peso ideal y utilizar medicamentos para controlar la hiperglicemia, pero no es lo único. Tenemos que manejar comorbilidades, otra vez repito, diabetes tipo 2 no solo es hiperglicemia, también es hipertensión, dislipidemia, sedentarismo, sobrepeso, tabaquismo, hiperuricemia, hígado graso, ovario poliquístico, enfermedad renal con microalbuminuria o macroalbuminuria, múltiples comorbilidades que van a aumentar la morbimortalidad cardiovascular, antiagregación plaquetaria para disminuir el riesgo de infarto y obviamente dejar de fumar. Todo eso debemos hacer nosotros con un paciente que acude a nuestra consulta con diabetes tipo 2. El manejo es integral: nutrición, actividad física, medicamentos, pastillas, ampollas, tratamiento oral y parenteral e inclusive la cirugía bariátrica o la cirugía metabólica también es parte del arsenal terapéutico en algún grupo de personas con diabetes tipo 2. Todo esto que nosotros hacemos con nuestro paciente debe estar basados en lo que es educación. Educación al paciente, educación a la familia. A veces tenemos pacientes muy bien motivados para manejar su hiperglicemia, pero lamentablemente la familia no apoya. Le dicen, no, el enfermo eres tú come tu dieta para conejo y nosotros seguimos comiendo nuestra pizza, nuestras hamburguesas, papas fritas, pollo a la brasa, cigarro, alcohol. Y el pobre paciente que tiene diabetes está en un rincón comiendo sus ensaladas, sus cosas sin azúcar, sin sal. ¿Quién no se va a deprimir así? La familia es parte importante en el manejo de la diabetes, pero si nosotros no educamos al paciente ni a la familia, vamos a fallar. Podemos ser muy buenos prescriptores de medicamentos, conocemos al revés y al derecho todos nuestros antidiabéticos orales, pero si no educamos a la familia y al paciente, no vamos a lograr nuestros objetivos. Debemos ser nosotros profesores tanto de nuestros pacientes como de la familia, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo los 4 puntos, la parte nutricional. La parte nutricional al momento actual es parte del tratamiento médico. Hay un término que se ha acuñado hace unos 10 años o más, que es la terapia médica nutricional. La terapia médica nutricional va a implicar todo lo que es el aspecto de alimentación en nuestros pacientes. Y esta terapia médica nutricional es clave en el manejo de la diabetes. ¿Quién ha traído a su gato? Ese gato. ¿En qué consiste la terapia médica nutricional? En usar la nutrición como parte importante, punto fundamental de un tratamiento de diabetes para mejorar la salud y la calidad de vida. Permite mejorar la glicemia y permite reducir el riesgo de las complicaciones a futuro. Y eso está avalado por diferentes estudios. Ahora que están con la medicina basada en evidencias, eso ha sido demostrado en grandes estudios. ¿De acuerdo? ¿Qué intervenciones incluye? Primero, evaluar nutricionalmente a nuestro paciente. Está con bajo peso, está con normopeso, está con sobrepeso, está obeso. La distribución de la grasa, hay obesidad central, no hay obesidad central. Esas cosas que ustedes ya aprendieron en su curso de nutrición y han reforzado en el curso de semiología y medicina interna, es lo que nosotros debemos ser capaces de evaluar acá. Intervenir y seguir. Asistencia, enseñar. Debemos enseñar a nuestros pacientes a comer, debemos enseñar a nuestros pacientes a hacer actividad física. Por lo menos cuando yo estudié acá, porque yo soy promoción 95 en la facultad, la parte de nutrición se la encargaron a los de la cátedra de bioquímica para que nos enseñen nutrición, los químicos farmacéuticos, los bioquímicos. Y nos dieron una nutrición pues básica,
muy teórica, pero de poca utilidad clínica. Entonces, si de nuestra parte nuestros sílabos no consigna o no considera la parte nutricional como un punto importante y valioso para prevenir y tratar enfermedades, ustedes tienen que empezar a leer. Porque ¿qué es lo que escucho y vemos y también hacemos? Cuando decimos enseñar a nuestro paciente a comer, le decimos usted no va a comer azúcar, usted no va a comer sal, usted no va a comer frituras, no va a comer esto, 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 esto. Somos prohibitivos. Pero no le decimos al paciente qué sí puede comer, y cómo debe comer, y cuánto debe comer, y a qué hora debe comer. Esa forma de enseñarle a comer, nosotros debemos primero aprenderlo, entenderlo, interiorizarlo y después enseñarlo y difundirlo a los pacientes y a la familia. Porque es fácil prohibir. No, 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 no y no. Las nutricionistas son expertas, discúlpenme si hay nutricionistas acá. Son expertas prohibiendo, pero no enseñan qué cosas sí puede, como nuestro paciente. ¿Qué cosas? ¿Cómo prepararlo? ¿Cómo cocinarlo? Es igual lo que dice, lo que circula en Facebook, lo que tiene en Facebook. Que el arroz frío, el arroz caliente, que el arroz caliente se absorbe más rápido la glucosa que el arroz frío, que los chinos hacen eso y nosotros no. ¿Tendrán razón? ¿Está prohibido que el paciente con diabetes no coma papa, no coma arroz, no coma harinas? Si un régimen nutricional debe tener los 3 grandes macronutrientes como composición. Y esto justamente lo que nosotros debemos traducir a nuestros pacientes en la consulta que tiene con nosotros. Dependiendo del peso, le prescribiremos 1.200 calorías al día o 2.200 calorías al día. Le daremos menos al que está con sobrepeso y obesidad y le daremos más a aquel que está con bajo peso, aquel paciente con tuberculosis, aquel paciente con HIV, aquel paciente que tiene cáncer y tiene diabetes encima. Dicen 45 a 65% de carbohidratos, de preferencia carbohidratos complejos, no azúcares simples, 15 a 20% de proteínas, menos de 35% de grasas, menos de 7% saturadas, ninguna grasa trans, colesterol menos de 200 miligramos, fibra 14 gramos por cada 1.000 calorías y menos de 2.3 gramos de sodio. Y los micronutrientes. ¿Alguien entendió eso? Yo como médico y endocrinólogo más o menos lo entiendo. ¿Ustedes que son estudiantes de medicina o que ya son médicos lo entendieron? El paciente va a entender si yo le digo así, señora, usted tiene que comer 50% de carbohidratos complejos, nada de azúcar. Nuestra función está traducir esto en el lenguaje común de nuestros pacientes, en base a sus costumbres, en base a dónde vive nuestro paciente. Es diferente cómo se alimenta un paciente de la sierra, de un paciente de la selva, de un paciente de la costa. Y en la costa es diferente cómo come el de Tumbes, cómo come el de Piura, cómo come el de Tacna. Entonces, nosotros en el lugar donde estemos debemos ser capaces de traducir esto al lenguaje común y corriente de nuestros pacientes. Trabajar con una nutricionista que tenga la intención de aprender y darse el trabajo de que con los alimentos en los cuales existen en la región, elabore regímenes nutricionales propios de cada región. Es una tarea difícil, pero no imposible, cuestión de querer hacerlo. Pero todo esto se cumple a nivel mundial. Un diabético en China hace lo mismo, un diabético en Estados Unidos hace lo mismo, un diabético en Sudamérica debe hacer lo mismo. Cambiará el alimento que nosotros estemos recomendando. Y justamente todo este grupo, liderados por 2 gringos, siempre los gringos lideran algunas cosas interesantes, ya hablan de un algoritmo transcultural. Estas recomendaciones, pasarlo a cada región. Y en Sudamérica ya hay varias adaptaciones de estas recomendaciones en Venezuela, Brasil y México, de ello. Les decía que la medicina basada en evidencias es un punto importante. La mayoría de nuestras recomendaciones ya no deben ser porque así lo escuché, o así me dijeron, o eso creo que es así, y así le voy a decir a mi paciente, no.
la mayoría de recomendaciones que nosotros debemos dar a nuestros pacientes deben estar sustentados en base a estudios que puedan extrapolarse a nuestro medio y que nos puedan permitir alcanzar los mismos objetivos y resultados de esos estudios grandes. Este estudio es interesante porque este es uno de los que dirige ese algoritmo transcultural, Osama Hamdi, trabaja en el Instituto Yoslin de Diabetes en Estados Unidos, asociados a la Universidad de Harvard. Es un programa de 12 semanas, multidisciplinario, en el cual se controla o se pretende controlar pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, solamente trabajando con el tema nutricional y actividad física. ¿De acuerdo? Los dos grupos de estudio, la intervención y el placebo, reciben la misma cantidad y tipo de medicamentos, y la diferencia en la intervención es fundamentalmente cambios en estilos de vida, nutrición y actividad física. Este es un estudio grande que ha sido seguido pues a 5 años, ¿de acuerdo? Ahí están los detalles, les estoy dejando la presentación grabada para que lo revisen. Y estos son los resultados a 5 años. El grupo A es ese grupo de pacientes que se sometieron a la intervención, bajaron de peso 1 año, ¿de acuerdo? Pero no llegaron al objetivo de baja de peso que era del 10% del basal. Es decir, bajaron inicialmente de peso a los 3 meses, pero al año recuperaron el peso basal. Mientras que el grupo B, el primer año bajaron de peso y mantuvieron esa pérdida de peso. El grupo que mantiene la pérdida de peso después de 5 años tiene un control metabólico mucho mejor al grupo que alguna vez bajó de peso, pero que lamentablemente perdió el control en el transcurso del seguimiento, a 5 años de seguimiento. Y el metabolismo, el control metabólico se midió con hemoglobina glicosilada. ¿De acuerdo? Pero otro punto importante, interesante, vean, la pérdida de peso. A los 5 años, el grupo que alguna vez bajó de peso, el grupo A, tenía una pérdida promedio de 8.4 libras, hablemos de 4 kilos, mientras que el grupo B tenía una pérdida sostenida de peso de 10 kilos aproximadamente. Cuando nosotros tratamos obesidad, ¿logramos bajar de peso a la gente? Sí. Intervenimos con medicamentos, dieta, ejercicios, y en 3 meses bajamos de peso, 10, 15, 20 kilos a veces. Pero a los 6 meses o al año, la gran mayoría recupera su peso. Este es uno de los pocos estudios que demuestra que con el simple hecho de intervenir nutricionalmente e intensificando actividad de vida, se logra bajar 10 kilos de peso en promedio y esa pérdida de peso se logra mantener a 5 años, solamente con dieta y actividad física. ¿De acuerdo? Y este grupo saca este juego de herramientas, este toolkit, donde se establecen fácilmente 3 puntos. Y a mí me gusta mostrarlo y mencionarlo, y lo enseñamos en el hospital, fundamentalmente a los médicos primarios, médicos generales o médicos internistas, porque a veces no hay mucho tiempo en la consulta. Uno de los causales por la cual el médico ha direccionado que la parte nutricional esté a cargo de una nutricionista experta o de un nutricionista experto en diabetes, pues justamente es el tema del tiempo, pero siempre y cuando sean licenciados en nutrición expertos en diabetes, porque no todos manejan diabetes, ¿de acuerdo? Entonces, en aquellos lugares en donde no hay un nutricionista especializado en diabetes o en educación diabetológica, este instrumento nos sirve rápidamente. Estratificamos a nuestro paciente en relación al peso, al índice de masa corporal y al control glicémico. Establecemos qué nutrición o qué cantidad de calorías va a recibir y seguimos cada 3 o 6 meses. Y en resumen se obtiene esto. Este es el resumen de todo el algoritmo transcultural que conversábamos en un inicio. Establecemos o estratificamos a nuestro paciente según su peso, según su índice de masa corporal, si está con bajo peso, peso normal o sobrepeso y obeso. Establecemos el grado de control de la diabetes en base a su hemoglobina glicosilada
establecemos si es varón o mujer y le prescribimos dietas de 1.200 calorías, 1.500, 1.800 o 2.200 calorías. Sencillo. Sencillo. Índice de masa, lo podemos calcular, peso y talla. Hemoglobina glicosilada cuando estamos con peso normal, pero independientemente de estemos en bajo peso, independiente de la hemoglobina glicosilada, podemos establecer una cantidad de calorías para ese paciente y le elaboraremos su régimen nutricional en base a las recomendaciones de los macronutrientes y los micronutrientes. Así como no nos enseñaron muy bien a prescribir nutrición, tampoco nos han enseñado a prescribir actividad física. No sabemos nosotros. Le decimos, tiene que hacer dieta y ejercicios. Y el paciente, la gran mayoría, entiende ejercicios como meterse en un gimnasio, hacer cardio, hacer pesas o hacer baile. Doctor, no tengo tiempo, no tengo dinero para meterme a un gimnasio. No es necesario que una persona se meta o se inscriba a un gimnasio para hacer actividad física. Cualquier actividad física que la persona pueda o quiera o le guste hacer. Bailar, caminar, correr, subir, bajar escaleras, bicicleta, natación. Cualquier actividad. Lo importante es que esa persona rompa el sedentarismo y sea parte de su día a día la actividad física. ¿De acuerdo? Ejercicios aeróbicos, caminatas regulares, 150 minutos por semana, como mínimo. Ejercicios vigorosos, 90 minutos por semana. ¿Qué diferencia entre estos? Acá nos cansamos un poco, pero acá en ejercicios vigorosos puede ser ejercicios de resistencia fundamentalmente. ¿De acuerdo? Lo ideal es hacerlo todos los días. Doctor, trabajo, estudio, no llego a mi casa a 10 de la noche. Lo escuchamos en la consulta y es una realidad de mucha gente que trabaja y estudia o que trabaja todo el día. ¿En qué momento, díganme ustedes, van a hacer ellos actividad física? Los choferes de combi, por ejemplo, los choferes de micro. ¿Cuántos han visto ustedes que son obesos, que tienen toda la cantosis en el cuello, todo marcado, grueso? ¿Qué comen a la volada? Su gaseosa, su bizcocho. ¿En qué momento van a hacer ejercicio? Hay que decirle que la actividad física lo puede hacer o continua, los 30 minutos mínimo, o puede fraccionarlo 10 minutos en la mañana, 10 en la tarde y 10 en la noche. El efecto es el mismo o es similar. El objetivo es que haga actividad física. ¿De acuerdo? Ejercicios de resistencia. Debemos saber prescribir ejercicios aeróbicos de resistencia y ejercicios de estiramiento o relajamiento. Los 3 tipos de ejercicios. Si no tiene costumbre de hacer ejercicio, comenzamos con ejercicios de poca duración. 10 minutos, 15 minutos. Hasta que se le haga una costumbre y vamos subiendo lentamente. Cada mes o cada 2 meses la duración del ejercicio y la intensidad del mismo. ¿De acuerdo? Y vayamos a lo que nos gusta, los medicamentos. Para prescribir los medicamentos podemos hacer uso de las guías. Hay innumerables guías del manejo de diabetes, ¿de acuerdo? Perú tiene su guía de manejo, se publicó el 2011, de ahí no se ha vuelto a actualizar. Por ella salió una guía en el Ministerio de Salud del manejo de diabetes en atención primaria. Nombran 3 medicamentos básicos que están en el Petitorio Nacional Unificado de Medicamentos Esenciales, el PNUME, glibenclamida, metformina e insulina humana, son los 3 medicamentos que se nombran. Pero si ustedes revisan las guías internacionales van a encontrar como 13 medicamentos que se pueden utilizar para diabetes, ¿de acuerdo? Sulfonilurias, metformina, glitazonas, inhibidores de las disacaridasas, inhibidores de PP4, GLP-1 agonistas, análogos agonistas de receptores de dopamina, inhibidores del SGLT2, innumerables, e insulinas, un montón de insulinas. Y se siguen investigando más medicamentos. La prescripción nuestra va a depender de 2 cosas y ustedes van a tener que tomar la decisión. O lo hacen en base a las guías con las cuales ustedes deciden trabajar, o lo hacen en base a la fisiopatología que interviene o participa en la hiperglicemia de la diabetes tipo 2. En la fisiopatología actualmente se reconocen que hay 11 protagonistas que causan o llevan a hiperglicemia. Y cada uno de estos 11 protagonistas es un blanco terapéutico. Vayamos a ver rápidamente, no vamos a revisar la fisiopatología porque hay un curso específico de ello. Punto número 1, una disminución en la secreción de insulina.
Ya ustedes van a ir bien pensando en su cabeza, en base al curso de farmacología que recibieron o al curso de clínica y terapéutica que ya recibieron, qué medicamentos aumentan la secreción de insulina. Punto número 2, disminución del efecto incretina. El efecto incretina ha sido descrito hace más de 50 años, fisiológica y fisiopatológicamente, pero recién hace 10 años se está explotando su potencial terapéutico, porque hay medicamentos que aumentan el efecto incretina. 3, las personas con diabetes tipo 2 tienen una mayor secreción de glucagón. Y hay medicamentos que bajan el glucagón o medicamentos que se oponen al efecto en el receptor de glucagón, antagonistas de glucagón. 4, ¿dónde estamos? 1, 2, 3, 4, ¿dónde está? Acá. Tejido adiposo, músculo e hígado son los 3 órganos que ustedes recordarán cuando hablaron de insulinoresistencia. La insulinoresistencia es la falta de efecto en esos 3 tejidos o órganos activos metabólicamente. El resto de órganos que expresan receptores de insulina mantienen su sensibilidad normal a esta hormona. Resistencia a la insulina solamente en estos 3 órganos. Eso trae consigo mayor lipólisis, disminución de la captación de glucosa y mayor producción de glucosa a nivel del hígado. Y hay medicamentos que me disminuyen estas cosas o que me mejoran estas. El cerebro, ¿qué tiene que hacer el cerebro con la hiperglicemia? 50% de la secreción de insulina que se da en nuestro organismo está regulado por los núcleos hipotalámicos. Una disregulación de los neurotransmisores puede llevar a diabetes. ¿Y qué neurotransmisor se ha visto que está alterado? La dopamina. Por lo tanto, dopaminérgicos pueden mejorar la hiperglicemia. Y hay medicamentos, una bromocriptina modificada, se está utilizando para manejar diabetes. A nivel del colon, la microflora intestinal. Y alguna vez Hipócrates lo dijo, somos lo que comemos. Y no le faltaba razón. Porque dependiendo de las cosas que nosotros consumimos, nuestra flora intestinal va a proliferar y va a predominar alguna de las bacterias buenas o malas metabólicamente. ¿De acuerdo? Si nos rellenamos de comidas procesadas, carne roja, azúcar, va a proliferar un tipo de bacterias que metabólicamente van a ser negativos porque van a promover inflamación y van a hacer o van a producir metabolitos que van a ingresar a la sangre y van a producir resistencia a la insulina. Por lo tanto, no le faltaba razón a Hipócrates cuando decía que somos lo que comemos. Razón por la cual actualmente los probióticos o inclusive el trasplante fecal, porque ustedes pueden revisar, están haciendo trasplante fecal. ¿En qué consiste? Están preparando en cápsulas, recoleccionan heces, establecen qué bacteria predomina en esas heces y las bacterias que ya han demostrado experimentalmente que son buenas para lo que es metabolismo de glucosa, lo están poniendo en cápsulas y eso lo están dando a pacientes con la intención de hacer que la microflora intestinal de los pacientes con diabetes cambie y proliferen las bacterias que son benéficas desde el punto de vista metabólico. La inflamación, su clínica fundamentalmente, la disregulación autoinmune o inmunológica, también lleva a disminución de insulina y posteriormente al tema de hiperglicemia. El intestino, el estómago, se ha visto que se vacía más rápido y que se absorbe más glucosa de manera más eficaz. No se sabe por qué, pero el intestino de la persona con diabetes absorbe más glucosa que nuestros intestinos que aún no tenemos diabetes. El por qué no se sabe. Y hay medicamentos que se están estudiando para disminuir la reabsorción de glucosa o la absorción de glucosa. Y a nivel del riñón, punto número 11, ustedes deben haber escuchado este cotransportador sodio-glucosa. El cotransportador sodio-glucosa tipo 1 está en el intestino y el tipo 2 está en el riñón. Y así como se absorbe mayor cantidad de glucosa a nivel intestinal, a nivel del riñón, el riñón del diabético
es más eficaz en reabsorber glucosa. ¿Por qué? No se sabe. No se sabe si es una cuestión genética o es una cuestión adquirida. Pero al filtrarse más glucosa, ese túbulo reabsorbe más glucosa. Por esa razón se están estudiando medicamentos y ya tenemos medicamentos que bloquean ese cotransportador tipo 2, sodio-glucosa, para manejar la hiperglicemia. Y estos son todos los elementos antidiabéticos orales. Ustedes pueden elegir el que quieran, el que gusten, el que más les guste. ¿De acuerdo? Pero una recomendación, base su prescripción en la fisiopatología de la diabetes que podría estar predominando en su paciente que viene con hiperglicemia. Si viene un paciente diabético, obeso, con todo el síndrome metabólico encima, ese paciente está inundado de insulina. Lo que ocurre es que su cuerpo es resistente a la insulina. Yo no le voy a prescribir medicamentos que me aumenten la secreción de insulina, como tampoco le voy a poner insulina. Yo voy a usar medicamentos que me venzan esa resistencia a la insulina. Prescripción basada en fisiopatología, no en la paporreta, no en lo que le dice el representante médico, no en lo que así escuché o así me dijeron o así siempre se ha hecho. Razón por la cual personalmente sigo viendo pacientes con diabetes tipo 2 que debutan, que vienen prescritos por sus médicos generales o de cabecera, glibenclamida. Es algo absurdo. Ese paciente que debuta con obesidad y diabetes está inundado de insulina. Lo que ocurre es que su cuerpo es resistente a ella. Y lo que siempre les digo a los alumnos y residentes que pasan con nosotros en el hospital es que cualquier medicamento que ustedes elijan o prescriban, no solamente en diabetes, endocrino, la especialidad que quieran, ustedes tienen que saber cómo se prescribe el medicamento, qué efectos adversos va a desarrollar ese paciente que toma el medicamento y el mecanismo de acción de ese medicamento. Es nuestra obligación saberlo y es nuestra obligación informarle al paciente en relación a los efectos adversos. Otra vez repito, no se dejen llevar por lo que le dice el laboratorio, el representante y esas cosas. Son decisiones de ustedes y ustedes son los que van a ser responsables si algún evento adverso ocurre y ustedes no le han advertido al paciente. Para entender mejor aún la fisiopatología o el por qué tal o cual medicamento, deben recordar esta pequeña célula que ustedes la conocen muy bien, la célula beta pancreática. Deben recordar cómo se produce la exocitosis de la insulina que ya está sintetizada dentro de la célula beta. Recuerden que hay un canal de potasio, ¿de acuerdo? Este canal de potasio se cierra porque ingresa glucosa por el GLUT2 o se cierra porque la sulfoniluria se une al receptor de sulfoniluria o porque el repaglinide se une a su receptor cerca al canal de potasio. Este cierre del canal de potasio hace que la membrana se despolarice, ingresa calcio y el calcio permite que haya exocitosis de las vesículas de insulina. Vean acá este par de hormonas, GLP-1 y GIP. Estas hormonas también hacen que haya una mayor secreción de insulina. Y estos son los medicamentos que aumentan el efecto incretina. A diferencia de las sulfonilurias, estos secretagogos son secretagogos inteligentes, entre comillas. ¿Por qué inteligentes? Porque la sulfoniluria es un secretagogo no inteligente. La sulfoniluria se une a su receptor, se cierra el canal de potasio, se libera insulina independientemente al nivel de glucosa que exista circulante. Si un abuelo tiene 100 de glucosa y toma glibenclamida o glimepirida o cualquier sulfoniluria que ustedes conozcan, su glucosa se le va a bajar a 40 o 30. Y ese abuelo o se muere de un infarto en ese momento o entra en coma y termina en la emergencia con hipoglicemia. Mientras estos secretagogos solamente van a estimular la liberación de insulina sí y solo sí cuando se sube la glucosa. Si la glucosa no está alta o no hemos comido, por más incretinas que usemos, no va a haber hipoglicemia. ¿De acuerdo? Entonces hay diferentes tipos de secretagogos y de ellos les presento el GLP-1, es una hormona que ustedes ya la conocieron por fisiología
Ya la conocieron por fisiopatología y ya la conocieron por terapéutica. ¿Cuáles son los efectos del GLP-1? A nivel del páncreas, ya dijimos, aumenta la secreción de insulina, pero también disminuye el vaciamiento gástrico y disminuye el apetito. Una hormona como el GLP-1, péptido semejante a glucagón tipo 1, que eso significa, tiene esos efectos metabólicos importantes e interesantes, razón por la cual ahorita son un blanco terapéutico muy importante. ¿De acuerdo? Y los SGLT2, otra familia nueva de hipoglicemiantes o antidiabéticos orales, bloquean el cotransportador sodio-glucosa y por lo tanto disminuye la reabsorción tubular de glucosa. Y las insulinas también los vamos a utilizar en pacientes con diabetes. Sáquense de la cabeza que insulina para diabetes tipo 1 y pastillas para diabetes tipo 2. La persona con diabetes tipo 2 también va a necesitar insulina. Va a llegar un momento en la vida del diabético tipo 2 que va a necesitar insulina. Y estos son todos los tipos de insulina que ustedes ya aprendieron. Insulinas humanas o insulinas análogas. Insulinas de acción rápida e insulinas de acción lenta. Deben recordar al momento de prescribir que cada una de estas tiene un inicio de efecto, pueden tener algunas un pico de efecto y la duración del mismo para que puedan entender por qué se dan 3, 4, 1 o 2 veces cada insulina. ¿De acuerdo? Y esta es una de las últimas que ha llegado a Perú. Teóricamente, esta tiene un efecto de acción, un tiempo de acción de hasta 40 horas. Entonces, suficiente, 1 hora, una sola aplicación al día, a diferencia de la NPH que ustedes han conocido, que se puede usar 2 o hasta 3 veces al día. ¿De acuerdo? Y estas son las situaciones en las cuales un paciente con diabetes tipo 2 va a necesitar insulina. Entonces, no se sorprendan y no le pongan en diagnósticos por el simple hecho de usar insulina diabetes tipo 1. Son pacientes con diabetes tipo 2 que al momento actual requieren insulina. Son diabetes tipo 2 insulino requirientes cuando hagan sus diagnósticos en sus historias clínicas. ¿Cuándo indicamos insulina? Cuando debuta con glucosas altas y muy sintomático. Las 3 P's y la pérdida de peso incluida nos indican a nosotros que ese paciente tiene que usar insulina desde un inicio, pero no es que se vaya a quedar con insulina de manera continua, sino que se le suspende al mes y medio o a los 2 meses. Cuando no controla glicemias en base a la hemoglobina glicosilada, una diabética embarazada tiene que usar insulina. Pacientes con comorbilidades, insuficiencia renal, hepática o cáncer o HIV o tuberculosis, tiene que usar insulina. Complicaciones agudas, cetoacidosis, estado hiperglicémico, enfermedades intercurrentes, neumonías, pielonefritis, infartos, grandes cirugías y tratamiento concomitante con corticoides, enfermedades autoinmunes, nutrición parenteral, nutrición enteral, situaciones que lo vemos fundamentalmente en el ámbito hospitalario. ¿De acuerdo? Entonces, pacientes con diabetes que se van a descompensar por estas situaciones, lo más recomendable, usar insulina. ¿De acuerdo? Cuando manejamos diabetes, y ya estamos terminando, como todo en la vida, debemos trazarnos metas. Si nosotros tenemos metas en la vida, vamos a saber a dónde queremos llegar. Y lo mismo sucede cuando tratamos personas con diabetes. Debemos ser capaces de alcanzar estos controles metabólicos en relación a la glucosa, lo que ahí se menciona, glicosiladas menores a 7% o dependiendo del paciente hasta 8%, o si son muy jóvenes por debajo de 6%. Entonces la glicosilada va a variar dependiendo ante qué paciente yo estoy. La glucosa en ayunas entre 70 y 130 y después de comer a las 2 horas hasta 180. La presión arterial, el panel de lípidos, LDL, los cardiólogos son expertos en manejar LDL. Cualquier persona con diabetes menos de 100. Pero si ese diabético ya tuvo un infarto, menos de 70 es la meta.
índice de masa, tratar de bajar al obeso o al sobrepeso a estos rangos. ¿Me dejo entender? Entonces, estas son las metas que nosotros buscamos alcanzar cuando tratamos personas con diabetes tipo 2. ¿En quién ser más exigente? ¿A quién pedirle hemoglobina glicosiladas de 6%? ¿Y en quiénes ser menos exigentes y tolerar hemoglobinas glicosiladas de hasta 8%? Todo va a depender de estas características. Esto es el manejo individualizado de los pacientes con diabetes. Antes a todos los metíamos en un solo saco y a todos le pedíamos lo mismo. Y teníamos resultado exitoso con algunos y a veces complicaciones y muerte con otros. ¿En quién seremos estrictos? En aquel paciente que recién debuta con diabetes, en aquel paciente que tiene una alta expectativa de vida, en el cual todavía no hay complicaciones ni comorbilidades, en el cual tiene un apoyo del sistema de salud y familiar importante, el paciente que está muy motivado. En ese yo voy a ser exigente y le voy a pedir glucosas cercanas a lo normal. Pero si tengo un paciente con corta expectativa de vida, 80, 90 años, o un paciente que tiene un cáncer avanzado, o un paciente con una enfermedad terminal, o aquel paciente que tiene más de 10, 15, 20 o 30 años con diabetes, o aquel paciente que tiene múltiples complicaciones o comorbilidades severas, o aquel paciente que no tiene un buen sistema de apoyo del sistema de salud. En esos pacientes yo voy a ser más ligero en su control. Tampoco voy a permitir glucosas después de más de 200, pero sí voy a tolerar glucosas de 200 a menos, con glicosiladas de hasta 8%. Entonces, ustedes deben ser capaces de detectar ante qué paciente están. ¿En un paciente joven que recién comienza, que no tiene complicaciones, o en un paciente adulto mayor que tiene todas las complicaciones habidas y por haber y que acude a ustedes con diabetes? ¿De acuerdo? Las guías de manejo que actualmente existen, antes estaban centrados fundamentalmente a la glucosa. Eran un manejo glucocéntrico. Pero ya dijimos, si la principal causa de mortalidad en el diabético tipo 2 son las causas cardiovasculares, yo tengo que enseñarle a comer, tengo que enseñarle a hacer actividad física, debemos corregir los hábitos del sueño. Ya ustedes saben que el que duerme poco engorda más, que el que tiene el síndrome de apnea obstructiva del sueño tiene más mortalidad cardiovascular, y el apnea obstructiva del sueño está relacionado a sobrepeso y a diabetes. El apoyo conductual. Una persona con diabetes tipo 2 necesita un ambiente laboral y en casa tranquilo. Por lo tanto, debemos ser capaces de enseñarle al paciente a manejar su estrés. Es casi imposible. Un chofer de combi, por ejemplo, en Lima, todo el día está estresado. Y encima tiene diabetes. ¿Cómo podemos solucionar ese punto? Bastante complejo. Y el cese del tabaquismo, aparte del control de la glucosa. Esto era lo que quería mostrarles. En 0, el momento del diagnóstico de diabetes. Podemos usar monoterapia. Fracasa la monoterapia, hay que usar 2 fármacos o múltiples fármacos, 3 orales con insulina o un esquema intensificado de insulina como si fuera un diabético tipo 1. ¿Y por qué se da esto? Por esta pérdida progresiva que existe de la población de células beta. La diabetes no es una enfermedad estacionaria, la diabetes es una enfermedad progresiva. Y dependerá de nosotros, y me incluyo, que esta curva sea en picada o sea más lenta, dependiendo del control que nosotros tengamos con nuestro paciente. Si nuestro paciente al debut está motivado, podemos ayudarlo bajando de peso, enseñándole a comer, haciendo actividad física, y logramos controlar rápidamente su glucosa,
esta picada no va a ser así, sino que será más lenta. Pero si nuestro paciente es orejón, como muchos pacientes, y los famosos que se están muriendo en los hospitales por diabetes, justamente son ellos que no hacen caso y se complican rápidamente. Esta pérdida está determinada genéticamente, ¿cierto? Pero echaremos mayor o menor cantidad de leña al fuego dependiendo de si somos capaces o no de corregir muchas de las alteraciones fisiopatológicas que llevaron a nuestro paciente a hacer diabetes. Esta es una de las tantas guías que hay. Este es del Colegio Americano de Endocrinología, publicado el año pasado, del cual somos miembros. Aquí nos va diciendo un algoritmo de manejo dependiendo que si somos capaces cada 3 meses de controlar a nuestro paciente con glucosa, de su glucosa. En cualquier momento, cambios en los estilos de vida, dirigidos a bajar de peso. Y dependiendo de su glicosilada, si esta glicosilada está debajo de 7.5%, utilizaremos un solo medicamento, el que les guste a ustedes, el que mejor les parezca para su paciente. Si está más de 7.5%, podemos utilizar terapia dual o terapia triple, pero si ya estamos volando con una glicosilada de más de 9, se recomienda considerar la insulina. Es una guía que nosotros podemos bien seguirla y aplicarla con nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Y cuarto punto, la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica actualmente está considerada en el manejo de los pacientes con diabetes, fundamentalmente cuando se asocia a obesidad. ¿De acuerdo? Si tiene un paciente diabético tipo 2 y un índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado, ese sí o sí, una de las cosas que se le recomienda y si está es accesible, se indica la cirugía. ¿De acuerdo? La cirugía bariátrica hay 2 tipos, restrictivas y malabsortivas. ¿De acuerdo? Y el efecto que tiene para llevar a un control adecuado de la glucosa no solamente está dado por la restricción calórica, no es que coma menos y eso explica los efectos beneficiosos de la cirugía, no. Ya se sabe que después de una cirugía existen varias alteraciones o arreglos de algunas hormonas para arriba o para abajo. Hay algunas hormonas que se producen en los intestinos y en el estómago que pueden aumentar o disminuir el apetito, que pueden aumentar o disminuir la resistencia a la insulina. Por ejemplo, después de una cirugía malabsortiva, aumenta GLP-1 y aumenta el neuropéptido Y. Y ya ustedes saben cuáles son los efectos de GLP-1. Y saben cuál es el efecto del neuropéptido Y, que es anular el centro del apetito. Y bajan otros factores hormonales, por ejemplo, la grelina. ¿Qué es la grelina? La grelina es la hormona liberadora de hormona de crecimiento. ¿De acuerdo? A nivel hipofisiario genera eso. Pero a nivel hipotalámico, la grelina aumenta el apetito. ¿Dónde se produce la grelina? En el fondo gástrico. Y en una cirugía restrictiva de este tipo, el fondo gástrico se ve anulado. En la manga gástrica, por ejemplo, se mantiene parte del estómago, pero el fondo gástrico está bloqueado. Por lo tanto, hay menos síntesis de grelina. Entonces, una menor absorción de calorías con un cambio hormonal del eje entero insular hacen que ese paciente mejore la glucosa. ¿De acuerdo? Estos son los estándares de la Asociación Americana de Diabetes, está gratis. Todos los primeros meses del año publica en el Diabetes Care este suplemento, está gratuito, lo pueden acceder ahí, ¿de acuerdo? Y está descrito desde el diagnóstico hasta el manejo de diabetes, pasando por las complicaciones e inclusive han agregado puntos importantes sobre el manejo de diabetes en el anciano y el manejo de diabetes en la gestante. Léanlo, revísenlo. Y esto es la guía de manejo del Colegio Americano de Endocrinología, el que presentamos algunas diapositivas, publicado el año pasado y que justamente uno de sus puntos duros, de sus fortalezas, es el hecho de que te enseña o nos guía al manejo del peso,
al manejo de la hipertensión y al manejo de la dislipidemia en el paciente con diabetes tipo 2. En resumen, para ya terminar, lo primero que tenemos que hacer con nuestro paciente y repetirlo en cada consulta. La enseñanza, la educación de nuestros pacientes es en cada momento, en cada oportunidad que nosotros tengamos contacto con ellos. El insistir y reforzar las recomendaciones nutricionales, en insistir en reforzar que tienen que hacer actividad física, debemos mencionarlo constantemente, con la intención de tener pérdidas de peso y aumentar la actividad física. Luego viene el medicamento. De todos los medicamentos que se han mencionado, la mayoría de guías recomiendan iniciar con metformina. La mayoría, ¿no? Eso no quiere decir que todo sea como una receta de cocina, no. Recomiendan iniciar en la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de pacientes con diabetes tipo 2 tienen resistencia a la insulina y la metformina es un insulinosensibilizador. Y si no controlas con dieta, ejercicios y metformina, miren, las guías te dicen, puedes combinar la metformina con cualquier medicamento que a ustedes les dé la gana, hasta con una insulina. ¿De qué va a depender qué elemento yo voy a escoger como segundo medicamento en aquel paciente que no me responde a dieta, ejercicios y metformina? Dependerá del valor de glicosilada, dependerá si el medicamento aumenta o baja de peso, dependerá si me va a provocar o no hipoglicemia, va a depender si en los estudios grandes ha demostrado que aumenta o es neutro o disminuye la mortalidad cardiovascular o si aumenta o disminuye la falla cardíaca en el diabético tipo 2. Entonces, estos criterios, muchachos, ustedes tienen que considerarlo para escoger el segundo agente que va a acompañar a su metformina si no logran controlar la diabetes. Esto es en el mundo ideal. ¿Qué le agregamos acá nosotros como peruanos? Costos. Una glibenclamida, una sulfoniluria. El blister te cuesta un sol 20, blister por 10 pastillas. ¿Cuánto cuesta una caja por 30 de un SGLT2 antagonista? 250 soles la caja de todo un mes. ¿Cuánto cuesta un GLP-1 receptor, que son inyecciones en lapiceros? Cada lapicero te cuesta 210 soles cada lapicero, y un paciente puede utilizar 1, 2 o hasta 3 lapiceros al mes. Y lamentablemente en nuestra realidad, el costo para nosotros como endocrinólogos y para ustedes como médicos va a ser un punto importante que va a influir en la elección del segundo agente a utilizar. Con todos bajamos glucosa, pero consideren que algunos tienen mayor o menor efectos adversos. ¿Está bien? Hay 30 guías, inclusive más guías de manejo de diabetes. En Latinoamérica, en Perú, y las guías son eso, solamente guías, pero cada paciente es diferente. La ciencia y el arte que ustedes tienen, cómo combinar los antidiabéticos, cómo enseñar a nuestros pacientes, cómo utilizar la insulina, ese es un arte basado en ciencia que ustedes están aprendiendo. Pero la paciencia y el cariño lo son más. ¿De acuerdo? Traigo siempre a colación los profesores que me indujeron a hacer la especialidad de endocrinología. Estos 3 aún están vivos. Fausto Garmendia, ¿lo conocen? Profesor emérito de la universidad. Alfredo Pol y Oscar Quintana, los que han pasado por el Hospital Rebagliati. Experto en tiroides, experto en hipófisis. Fueron mis mentores durante el residentado. Pero no quería dejar pasar un mensaje importante para ustedes, el tema de la educación, muchachos. Tal vez no saben mucho de diabetes, tal vez no saben mucho de medicamentos, pero si ustedes son capaces de cambiar los hábitos de las familias y de los pacientes, van a cumplir lo que ya decía el doctor Josling en aquellos tiempos, que la educación no es parte del tratamiento, la educación es el tratamiento en sí, la educación tanto del paciente como de la familia. Pueden prescribir el mejor medicamento, el más caro, el que cuesta 1000 soles al mes,
Pero si ese paciente no aprendió a comer, no aprendió a hacer actividad física, no concientizó esos cambios, son 1000 soles echados al agua. E inclusive hay muchos pacientes que utilizando grandes dosis de insulina que llegan al hospital, con una intervención de educación, sus requerimientos de medicamentos de insulina bajan. Solamente es cuestión de querer hacerlo. De ese cariño y esa paciencia que les comentaba en la diapositiva anterior. Y para terminar, uno recuerda con aprecio a los maestros brillantes, pero con gratitud a aquellos que tocaron nuestros sentimientos. Y esto sí es una cuestión netamente personal. Ustedes deben conocerlo, este doctor José Sánchez, endocrinólogo, diabetólogo del Hospital 2 de Mayo, fue mi profesor en el curso de medicina interna. Esta fue una de las personas que me guió en el campo de la clínica. Falleció el 31 de diciembre del año pasado. Recién fue la celebración de su mes. Y eso es una cuestión que quiero recalcar con ustedes. Seamos agradecidos con las personas que nos han dado parte de lo que saben, parte de su tiempo. El tiempo es lo que no se recupera. Y seamos agradecidos. En aquellas celebraciones que ustedes tienen, en aquellos homenajes que ustedes hacen a los profesores de San Fernando, recuerden a la mayoría de profesores, no solamente a algunos, que me cae bien, que nos trató bien, que fue chistoso en la clase, no. Reconozcan e identifican a aquellos docentes que a ustedes les dan parte de su tiempo y eso es justamente lo que no se recupera. Yo les agradezco la atención prestada durante la charla. Si tuvieran alguna pregunta, comentario o algo en relación a diabetes, bienvenido. Si es que aún no llega el doctor Freddy Valdivia, hay tiempo todavía para conversar. Muchas gracias, muchachos. Agradecemos la ponencia del doctor Paz, que nos ha ilustrado con su experiencia y también con las